Bienvenidos a la cápsula número 5 de Historia y Prospectiva de la Ingeniería. Mi nombre es José Rueda y soy ingeniero de profesión, 12 años de experiencia en el sector industrial y los voy a acompañar durante esta cápsula. Muy bien, comenzamos. Bien, la explotación petrolera comenzó como una actividad rudimentaria en la antigüedad, cuando el petróleo se utilizaba para lámparas, impermeabilizaciones y fines médicos. Sin embargo, la industria moderna inició en 1859 con el primer pozo comercial perforado por Edwin Drake en Pensilvania, marcando el inicio de una nueva era. El inicio de la extracción sistemática de crudo durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX propició que la búsqueda de petróleo se expandiera a Europa, Rusia y Latinoamérica, donde países como México y Venezuela realizaron descubrimientos significativos que impulsaron su economía. Con el tiempo, la explotación se fue sofisticando mediante tecnologías geofísicas, perforación avanzada y recuperación mejorada, permitiendo acceder a reservas que antes se consideraban inalcanzables y consolidando al petróleo como un recurso energético clave para el mundo moderno. Dentro de la industria petrolera vamos a distinguir tres áreas principales: el upstream, el midstream y el downstream. Que el upstream va a referirse a todas las innovaciones tecnológicas o a todos los procesos que están relacionados directamente con la exploración, extracción, producción y procesamiento. En cuanto al midstream, se refiere a todas las tecnologías y técnicas industriales que se desarrollan específicamente para el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos. En cuanto al downstream, se refiere principalmente a las técnicas de refinación y distribución a los usuarios finales. Esta cadena es lo que conocemos como cadena de valor petrolero. En general, una de las áreas más importantes respecto a la industria del petróleo es la perforación. En términos generales, vamos a decir que perforar significa penetrar sucesivamente las capas de la tierra utilizando una broca o una barrena, como solemos llamarle, que gira y mientras inyecta fluido para procurar la limpieza del agujero. La idea es, evidentemente, conectar un punto en la superficie hasta uno en el fondo para obtener el acceso al recurso que se conoce como petróleo o a veces gas, ¿verdad? La perforación representa la primera etapa de la cadena de producción petrolera. Sin pozos petroleros sería imposible extraer el crudo de los yacimientos. Además, el desarrollo tecnológico en este campo ha permitido la explotación de yacimientos más profundos y más complejos, aumentando así eficiencia y reduciendo los riesgos ambientales. Sin embargo, es importante decir que a medida que profundizamos más en el centro de la Tierra o hacia el centro de la Tierra, pues mayores serán los retos que nos encontramos y por lo tanto, mayor será la innovación tecnológica que nos pidan. En general, podemos hablar que durante la perforación eh, o esta perforación se pudo llevar gracias a la industrialización de los equipos de perforación, que los podemos dividir básicamente en tres categorías: los terrestres, los lacustres y los marinos. Los terrestres, que son aquellos que se utilizan, digamos, en los campos que se encuentran dentro de las placas continentales, y podemos dividirlos en tres: convencionales y autotransportables. ¿Cuál es la idea de la diferencia principal? Bueno, que los convencionales son estructuras que se tienen que armar y desarmar por completo cada vez, mientras que los autotransportables son equipos que por sí mismos tienen la capacidad de moverse sin necesidad de apoyo de equipos de arrastre, como serían, por ejemplo, una plana o un tractocamión. En cuanto a los equipos lacustres, son equipos que se encuentran sobre unas placas que flotan y que se encuentran con tirantes de agua que son bajos, es decir, que se usa para aprovechar hidrocarburo que se encuentra o que se encuentra en zonas o pozos que se encuentran en zonas que tienen un tirante de agua pequeño, es decir, que hay una capa de agua antes de la capa terrestre, ¿verdad? Luego tenemos lo que vamos a conocer como los marinos, que se dividen básicamente entre plataformas fijas, plataformas flotantes y
autoelevables. La diferencia entre estas está en que las plataformas fijas se utilizan en tirantes de agua muy corto y las plataformas autoelevables en espacios medios y las flotantes en espacios amplios, ¿verdad? De tirantes de agua. Ejemplos muy claros, tenemos lo que vemos en pantalla, este que ven aquí, aquí lo estoy marcando con una flechita, es lo que conocemos o es la que conocemos como plataforma autoelevable. La plataforma se asienta estas patas sobre el lecho marino y esta hace que pues quede suspendida, ¿verdad? Esto funciona como un sistema de elevación. Esta placa que está aquí es lo que conoceríamos como el piso de trabajo o el piso. Esto se sube o se baja en función de la localización, es decir, el tirante de agua llega hasta una altura y de ahí se posiciona la placa de trabajo o el piso de trabajo a una altura correspondiente. En cuanto a movilizaciones, también tenemos las tecnologías que se encuentran como estas. Estos son equipos, por ejemplo, que son de autopropulsión. Lo que ven aquí es un espacio para unas salpicaderas porque estas son llantas, es decir, esta es la cabina del conductor, estas son las llantas y este equipo que es esta torre de perforación se mueve porque el, el conductor, digamos, del vehículo o la estructura de la torre está conectada sobre un vehículo automotor que le permite movilizarse. Se utiliza esta tecnología, yo la vi aplicada, por ejemplo, en Alaska, donde es difícil el acceso a veces con equipos convencionales de transporte como los tractocamiones, debido a la inestabilidad de las carreteras. En cambio, aquí en la foto puede parecer pequeño, pero estas torres tienen alturas de varios, varios metros, ¿verdad? Mucho más de 100 metros en algunos casos, ¿no? Va a depender un poquito entre de toda la columna, ¿no? También tenemos los equipos convencionales, que son estos, que son un conjunto modular que lo que hace es que todas las partes que integran el equipo se encuentran, digamos, independientes y se puede movilizar de manera independiente, a contraposición del equipo que vimos que es, pues digamos, se mueve automáticamente. Otro es el caso de las plataformas flotantes, como este es el caso, ¿verdad? Estos pilares o estos pilotes se encuentran llenos de gas o de aire. ¿Y qué sucede? Cuando necesitan que la plataforma se quede fija, la inundan ligeramente de agua o sustituyen un volumen gaseoso por agua, generando cierto peso, permitiendo una cierta estabilidad. Asimismo, se utilizan tecnologías que, de hecho, son estas líneas que se aprecian aquí, que son unos tensores que se asientan en el fondo marino para evitar que se mueva. Otras plataformas tienen sistemas de posicionamiento mecánico que son pues motores, ¿verdad? Motores que permiten que se mantengan en una misma posición. Luego tenemos los equipos como estos, que son los drill ship, que básicamente son iguales que estos, son equipos de perforación completos, solo que en lugar de que el equipo automotor sea un vehículo de tierra, es un barco, ¿verdad? Estas estructuras son muy grandes. En general, uno de los avances que permitió la masificación de la perforación o de las tecnologías de perforación fue la perforación direccional, que básicamente es dejar de perforar los pozos en línea recta y perforar los pozos con una curvatura. Eso trajo retos como cuáles, como la resistencia de la misma tubería, el control, ¿verdad?, el ángulo del desplazamiento, los equipos que hacían la perforación, los equipos que hacían las mediciones durante la perforación o que tomaban los registros, ¿verdad? Que se popularizó para poder alcanzar los objetivos con ciertas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? A veces que se encuentran con problemas geológicos, a veces que se encuentran por debajo de zonas conurbadas o con zonas con mucha población, ¿verdad? A veces también simplemente porque es más barato perforar con un equipo de tierra que con un equipo marino. La perforación de pozos petroleros es un proceso complejo que requiere un control preciso de múltiples variables para garantizar la eficiencia y calidad en la construcción del pozo. Dentro de este contexto, la medición de parámetros de perforación se convierte en uno de los más importantes. Medir los parámetros nos va a permitir tomar decisiones informadas y las tecnologías que se orientan a esta medición de parámetros
son enfocadas en medir variables como presión, temperatura, ritmos de penetración, dureza y otros. Asimismo, también existen desarrollos tecnológicos relacionados al perfilaje de pozo, que el perfilaje de pozo no es más que la indagación de la columna geológica, saber cuál es la naturaleza de las formaciones. Para ello, se cuenta con técnicas de muestreo directo e indirecto. Cuando hablamos de directo, son tecnologías orientadas a sacar un extracto en sí de la zona de interés. Y cuando hablamos de indirecto es utilizar medios, por ejemplo, técnicas acústicas, eléctricas o nucleares para poder hacer la integración de la composición de las capas de la Tierra que estemos atravesando. Dentro de las innovaciones más modernas encontramos los Smart Wells, que son equipos de perforación o pozos que se van a hacer con tecnología que se relaciona con la automatización y el machine learning. Básicamente lo que buscan es reducir la interacción humana con los riesgos que hay en el piso de la perforación, permitiendo una gestión remota y automatizada, así evitando los mayores riesgos que se encuentran durante la perforación. Hay otros avances que se centran en el fracturamiento hidráulico, que son técnicas que se utilizan inyectando fluidos para fracturar las formaciones. Esto sobre todo se utiliza con formaciones que son poco convencionales o poco permeables. Creería yo que la aplicación más importante es la que va relacionada a la simulación, que es lo que se conoce hoy día como gemelos digitales, que básicamente es la recreación de las condiciones de los pozos de perforación en software especializado para la predicción del comportamiento de los mismos en los diferentes escenarios, ¿verdad? Cabe señalar que estas simulaciones les permiten tomar ciertas decisiones en caso de que se considere riesgosa en algunas técnicas, ¿verdad? En conclusión, las aplicaciones industriales en la perforación han transformado profundamente la forma en la que se explora, extraen y procesan los recursos naturales. Gracias a la integración de tecnologías avanzadas, desde la perforación direccional hasta los sistemas de recuperación mejorada, es posible acceder a reservas que antes se consideraba como inaccesibles, optimizando así eficiencia y reduciendo riesgos operativos. Estos avances no solo impulsan la productividad y rentabilidad, sino que también promueven prácticas más seguras y sostenibles, demostrando cómo la innovación tecnológica se convierte en un motor clave para el desarrollo del sector energético. Y así, la perforación o la industrialización de la perforación se lleva a cabo mediante todos estos avances que no solo se desarrollan en una parte del mundo, es decir, técnicas que se desarrollan en Estados Unidos son aplicables también, por ejemplo, en México, técnicas que se descubren en México también son aplicables en Venezuela, técnicas que se generan en Venezuela pueden ser aplicadas en Perú, en Bolivia, ¿verdad? En Argentina. En fin, diferentes zonas van a tener diferentes retos, pero ciertas técnicas que se desarrollan en un momento, en un lugar o en un punto determinado, en la posteridad sirven para enfrentar retos en zonas que aún no han llegado a ese punto de desarrollo. Muy bien, eso es todo por la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.